Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría adelantar algunas ideas de un trabajo en el que estoy metido, que de hecho viene de lejos, es algo que vengo manejando y que vengo, digamos, escribiendo y reflexionando desde hace tiempo, pero hasta ahora no había dado, yo creo, con la clave para enfrentarlo, ¿no? Porque es un tema muy polémico, que es el de un pueblo occidental en general, que ha desempeñado un papel muy importante y muy central en la historia de Occidente y lo sigue desempeñando, y que siempre está rodeado de polémica, ¿no? Es un pueblo en el que de alguna manera pues algunos ven todos los males, otros ven todas las bondades y todas las innovaciones que después se han extendido a otros pueblos. Un pueblo que está a medio camino entre, digamos, la segregación, la marginación, la exclusión, la expulsión y la integración y el establecimiento de redes, ¿no? De redes de comercio, financieras, etcétera. Un pueblo, ya digo, muy polémico, muy ambivalente, muy ambiguo, para el que hay todas las opiniones, y del que es muy difícil hablar, porque no solo porque está además normalmente cargado de un elemento, digamos, de tabú, ¿no? que en el día de hoy se expresa en la forma de leyes de excepción que impiden hablar abiertamente de ese pueblo, ¿no? Pero en realidad este fenómeno siempre más o menos ha sido así, porque está, digamos, atravesado por una lógica que es la del tabú, que antes afectaba pues pero que en este caso afecta al conjunto del pueblo, ¿no? Yo creo que la clave de todo eso, y ahora me estoy empezando a dar cuenta, y por eso digamos que he reemprendido esta investigación y estoy ahora escribiendo sobre el tema, pero quería avanzar algunas de estas ideas un poco para testar, ¿no? Hasta qué punto cómo se reciben, el feedback que pueda haber, los comentarios y referencias de gente que pueda recomendar otros autores, etcétera. Me gustaría adelantar algunas ideas, ¿no? Yo creo que la clave de este pueblo, ¿no? Al que no prefiero no referirme explícitamente, porque en realidad su comprensión excede cualquier intento de comprensión en los términos de la concreción y del referirse de manera concreta a ello, ¿no? Porque estamos ante una mecánica simbólica, ¿no? En realidad es de lo que yo estoy hablando todo el rato, ¿no? Desde el principio, desde mis primeros libros. Todas las disciplinas que afectan a las sociedades humanas, ¿no? La religión, la moral, la política, la sociología, la psicología, todo ello acaba estando integrado, y es muy difícil hablar solo de una sin hablar de lo otro, porque todas ellas en última instancia dependen, cuelgan están subordinadas a una mecánica simbólica, y cuando hablo de una mecánica simbólica me estoy refiriendo a una mecánica hierogámico-sacrificial, una mecánica donde en el centro de esa mecánica está la hierogamia, el ritual de sexo, pero también el ritual de generación, de fertilidad, de continuidad de vida, y el ritual sacrificial, el ritual de muerte, el ritual ¿no? Que son dos caras de la misma moneda. Por eso hablo yo siempre de una mecánica hierogámico-sacrificial, desde mi libro Sacrificios y Hierogamias. Pues bien, yo creo que para comprender este pueblo no se puede comprender si no es en el marco de esta mecánica hierogámico-sacrificial simbólica extendida a todo el pueblo. Es decir, la obra maestra de los altos iniciados que han dado forma a nuestra realidad y que han conseguido de esta manera que toda la realidad siga estando atada desde un centro oculto, esotérico, ¿no? El arte, ¿no? La obra maestra que han conseguido es ir de alguna manera generando capas de cebolla de ese sistema, donde todo acaba siendo también, acaba operando en esa misma mecánica hierogámico-sacrificial
pero sin que los que encarnan esa mecánica lo sepan, o incluso aunque lo sepan lo puedan impedir porque están inscritos en ella, ¿no? Eso se da para todo, para todas las instituciones sociales, pero también para todos los grupos sociales. Y entonces, este pueblo tan singular desempeña un papel central en toda esta mecánica, digamos, de articulación, de papel intermediario, no porque ellos controlenla, sino porque están entre medias de los altos iniciados que controlan esa mecánica y las sociedades profanas, por decirlo de alguna manera, que estaríamos por debajo, ¿no? En ese orden, digamos, de control de la pirámide, pero que también lo podemos entender como una cebolla o como un toroide con los vórtices, donde los vórtices son las palancas, que es el ritual hierogámico sacrificial, que es la palanca que activa, que mueve la maquinaria, y luego capas exteriores que tapan esos vórtices, ¿no? En realidad la estructura cósmica y la estructura social es la misma, ¿no? Es la de un toroide con dos vórtices, un doble toroide, ¿no? Porque hay un plano de inercia que es el de los fenómenos de inercia social frente a los fenómenos de desestabilización social, ¿no? Que son los vórtices, ¿no? Pero entonces no podemos hablar de ese pueblo refiriéndonos en concreto a él, porque él no es más que de alguna manera una víctima de esta mecánica en la que está inscrito, donde hay que trabajar forzosamente con un arquetipo simbólico, ¿no? Y ver hasta qué punto los distintos casos, las distintas situaciones encajan más o menos perfectamente en ese arquetipo, ¿no? El símbolo, por lo tanto, el símbolo entendido, o el arquetipo, lo que se prefiera, el símbolo entendido como símbolo que está inscrito en una mecánica simbólica que articula todo lo social, lo político, lo religioso, lo moral, ese símbolo predomina y domina a la realidad, ¿no? Esto es lo que es necesario entender, ¿no? Y a su vez está relacionado a toda la lógica iniciática y de producción de la realidad desde la ficción, desde el símbolo, ¿no? A la masonería, por eso también una relación muy estrecha de este pueblo innombrable con la masonería, pero siempre como herramientas creadas por una élite iniciática que viene de mucho más antiguo, que hay que entender como unas tradiciones hierogámicos sacrificiales, por lo tanto de sacrificio, de ritual de sexo y sangre y de programación mediante traumadura paganas que luego heredan las iglesias cristianas, ¿no? Y el resto de iglesias occidentales. Entonces, la clave está aquí en trabajar con un arquetipo, con un símbolo, y ver hasta qué punto los casos reales se parecen a este arquetipo, ¿no? Y comprender que verdaderamente el que domina, el que manda, es ese arquetipo simbólico, ¿no? Porque de hecho el proyecto verdadero es transformarnos a todos en ese arquetipo, ¿no? Y ese símbolo, por lo tanto, hace falta ponerle un nombre para hablar, para entenderlo, y yo lo denomino el pueblo huido, el pueblo huido. Pero lo más interesante de todo esto, y es, digamos, el clic al que yo ahora llego, y de alguna manera, después de haber investigado otros terrenos de la realidad, de las sociedades humanas, me doy cuenta de que exactamente operan de la misma manera, ¿no? Dos arquetipos que son la misma mecánica a dos escalas diferentes, ¿no? Y esos dos arquetipos son el pueblo huido y el andrógino. El pueblo huido sería al nivel social lo mismo que el andrógino es al nivel individual. Entendiendo de nuevo el andrógino como el pueblo huido, antes que nada como un símbolo, como un puro símbolo, como un puro arquetipo que da forma a la realidad, ¿no? De manera que el fenómeno hoy tan importante, y que vamos a seguir viendo que es importante, que es el de el género, la agenda de género, en toda su extensión, desde las prácticas tipo LGBTI hasta todo el tema de la violencia de género, que como venimos diciendo no se puede entender sino como una pata más de toda esta agenda de género. Todo eso no serían más que, digamos, encarnaciones, versiones imperfectas de una mecánica simbólica centrada en el andrógino y la producción del andrógino. Pero es que exactamente lo mismo podríamos decir de muchas instituciones humanas, y en particular de una institución central
para nuestras sociedades, como es el capitalismo, el dinero, pero también cuestiones como, en fin, todo lo que tiene que ver con el Estado moderno, con la ley, etcétera, que de alguna manera parten, ¿no?, del arquetipo del pueblo huido, entendido de nuevo como molde que da forma más o menos perfecta, más o menos imperfecta a las realidades concretas, ¿no? De manera que, siempre hablando desde un punto de vista simbólico, lo cual por otro lado es inevitable, porque el símbolo nos atraviesa y no podemos dejar de hablar, siempre hablamos en términos simbólicos, ¿no? Hablando en términos simbólicos, ¿no?, es como verdaderamente vamos a comprender tanto el fenómeno del pueblo huido, es decir, como los fenómenos concretos que más o menos encajan en el paradigma del pueblo huido, como el fenómeno del andrógino, es decir, los fenómenos del género, de la, digamos, violencia de género, de todas las formas de relación social, erótica y de generación, aquí está la clave de todo, como ahora vamos a ver, que en definitiva remiten a la figura simbólica del andrógino, ¿no? Cualquier enfoque de tipo disciplinar, exclusivamente histórico, mítico, lingüístico, racial, etnográfico, geográfico, económico, político, jurídico, el económico es muy importante, el monetario, el financiero, cualquier enfrentamiento a la cuestión tanto del pueblo huido como del andrógino, desde alguna de estas disciplinas en particular, o saltando de una de estas disciplinas a la otra, como al final hacen el 99% de los académicos, está condenada al fracaso, y así tenía que ser, porque de eso se trata, porque por eso han montado también esta máquina, para que cualquier iniciativa disciplinar académica esté destinada al fracaso a la hora de comprender en profundidad las mecánicas del sistema, de cómo funciona el sistema. Cualquier enfoque disciplinar exclusivo de tanto del pueblo huido como del andrógino, o de cualquiera de sus manifestaciones, está destinada al fracaso, porque no consigue comprender la esencia simbólica de este fenómeno, en el que el símbolo predomina y construye la realidad. El símbolo construye la realidad, ¿no? De manera que, en el fondo, el gran proyecto globalizador que hoy vemos que se acelera exponencialmente, en realidad se remonta a milenios. En ese fenómeno globalizador, el símbolo del pueblo huido ha jugado un papel central, como sabemos, ¿no? Muchos lo asocian a la globalización, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con el andrógino de manera mucho más velada hasta ahora, y va a empezar a ocurrir cada vez más a partir de ahora, ¿no? De manera que podemos decir que prácticamente estamos en una especie como de final, de decadencia de la época, de la era del pueblo huido, y en un comienzo o en un predominio, en un apogeo de la era del arquetipo del andrógino, ¿no? Pero entendiéndolo siempre, digamos, como dos niveles que de alguna manera siempre se están dando en paralelo, porque son dos escalas, es la escala individual y es la escala social. Por lo tanto, simplemente lo que hay es un proceso en el que, llegado a este punto, en el que el proyecto de descomposición de los pueblos naturales tradicionales ya está muy consumado, se puede, digamos, entrar a trabajar a una escala más cercana a la del individuo, que es la escala familiar, porque, como vamos a ver ahora, el centro de todo esto es la cuestión de la fertilidad, ¿no? De la fertilidad de la tierra y de la fertilidad del cuerpo. Se puede pasar, ¿no?, a que el arquetipo del andrógino sea el predominante y tire del arquetipo, es decir, predomine, ¿no?, sea más dominante sobre el arquetipo del pueblo huido, aunque los dos están trabajando en paralelo, ¿no? La clave de todo esto, como digo, es la fertilidad, ¿no? La fertilidad de la tierra, en el caso del pueblo huido, y la fertilidad del cuerpo, en el caso del andrógino. Entendido ese sentido negativo, porque precisamente lo que introduce en el pueblo huido es la
no fertilidad de la tierra, y lo que introduce el andrógeno es la no fertilidad del cuerpo, ¿no? Digamos que frente a los pueblos naturales, a los pueblos autóctonos, a los pueblos originarios, aunque todos estos términos del origen a mí no me interesan demasiado, porque tienen trampa. Siempre todo lo de los orígenes siempre tiene trampa, porque en el fondo es muy difícil saber el origen, es que por definición no hay origen, ¿no? Y ya pegamos ahí un salto muy complejo cuando empezamos a hablar del origen, porque entramos en si nos han creado genéticamente, si somos fruto de extraterrestres, si ha habido otras civilizaciones. Estamos en un terreno muy conjetural en el que yo prefiero no adentrarme demasiado, no porque me den miedo, a mí no me da miedo ningún tema, sino porque uno se mueve en un terreno muy poco fácil de constatar, y por lo tanto es muy fácil que caiga en la desinformación, la fantasía. Sin embargo, mi método siempre es el de, en el fondo, comprender una mecánica que más o menos es una mecánica genérica y no ha cambiado demasiado a lo largo de la historia, sino es por la predominancia de lo social sobre lo individual, de lo matriarcal, de lo patriarcal, de lo androginarcal. Es decir, hay procesos, hay transformaciones en esa mecánica, pero es una misma mecánica siempre, que es la mecánica hierogámico-sacrificial, ¿no? Donde al final el símbolo es lo que predomina y da forma a las sociedades, ¿no? Entonces, la clave de todo esto está en la fertilidad, ¿no? Frente a esos pueblos, decía, pueblos, llamémoslos pueblos naturales, pueblos autóctonos, ¿no? Aunque ya digo que no necesariamente han tenido que ser los originarios o han tenido que estar ahí siempre, porque por definición siempre ha habido mucho movimiento, mucha mezcla racial, unos se han ido para allá, ha habido migraciones, y al final pues lo que define a un pueblo autóctono no es el origen, ¿no? Porque son pueblos normalmente que han venido desde otro lado, que se han mezclado con otros pueblos, con otras razas, y acaba siendo una idiosincrasia que tiene que ver con las prácticas económicas, sociales, morales, religiosas, que más o menos da entidad a un cuerpo, ¿no? Se puede hablar de que más o menos hay una cierta especificidad de los españoles, ¿no? Aunque también es una... pero porque ¿dónde lo partimos, no? Pero por allí ha pasado muchos pueblos, han pasado muchas razas, somos el resultado de muchas mezclas, y por lo tanto, pues bien. Pero en todo caso, para mí el fenómeno determinante aquí es que hay unos pueblos autóctonos asentados, que se han asentado en un territorio. Todo esto tiene mucho que ver también con la dialéctica sedentarios nómadas, ¿no? Está vinculada a la de estos pueblos asentados y los pueblos huidos, ¿no? Pero en todo caso hay unos pueblos autóctonos, hay unos pueblos naturales que están asentados en la tierra y que, digamos, pertenecen a una tierra fértil, ¿no? Una tierra fértil que es el factor fundamental de sustento y de actividad económica, ¿no? Y de comprensión de lo que es la riqueza y de lo que es el ahorro, porque cuando uno tiene la seguridad de una tierra no necesita ahorrar de la misma manera que, ¿no? Porque la tierra de alguna manera, bueno, nos guarda una cierta reserva, pero la misma tierra es la riqueza, ¿no? La riqueza no es el fruto de la tierra, sino muchas veces la propia tierra como riqueza generativa, como riqueza fértil, ¿no? Es decir, la tierra fértil, ¿no? Esta es una noción fundamental en la economía, ¿no? A pesar de que se habla muy poco de ella, porque muchas veces los propios que han formulado las teorías económicas pertenecían a este pueblo huido, porque es parte de la lógica, ¿no? En la que, ¿no? Pero entonces, frente a estos pueblos autóctonos que pertenecen a una tierra fértil, lo que define, lo que caracteriza a los pueblos huidos es precisamente el que no pertenecen a una tierra fértil, el que han sido expulsados, aunque esto puede ser más o menos mitificado, pero el que han sido expulsados de una tierra propia, ¿no? Y se ven obligados al nomadismo, a la migración, al éxodo, a convivir con otros pueblos autóctonos para los que suponen un fenómeno muy importante de vanguardia
a todos los niveles, de vanguardia en las formas de comprender la vida, de vanguardia en la moral, en la religión, en la actividad económica. Esta es clave aquí, porque como no pueden explotar la tierra, porque las élites que en el fondo están utilizando a esos pueblos huidos como herramientas en esta transformación, les prohíben habitualmente que puedan explotar la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque los están utilizando como fenómeno de vanguardia para las transformaciones sociales e indirectamente utilizándolos como frente, transformar a las poblaciones autóctonas en todo, en su moral, en su religión, en su manera de pensar, pero sobre todo en sus usos, en sus prácticas económicas, en esa forma conservadora, en el mejor o peor sentido de la palabra, en un sentido neutro, de estar asentados en una tierra fértil que cultivan y que les da, ¿no? Frente a eso, el pueblo autóctono huido, se ve obligado, se le obliga a buscar otros métodos de sustento económico, ¿no? Ese pueblo huido, que siempre es un símbolo, ¿no? Es decir, por eso es tan difícil hablar de esto, ¿no? Ya decía, se ve obligado a que ya no tiene la tierra, no tiene la seguridad de la tierra, no tiene esa riqueza inmobiliaria que es la tierra, y por lo tanto se ve obligado a desarrollar, a innovar, pero en una lógica, digamos, de huida hacia adelante, donde la actividad económica, el comercio, el dinero, el préstamo, se convierten ya en una especie como de lógica donde predominan económicamente, pero también donde la idea de la fertilidad de la tierra se traslada, se desplaza a la idea de la fertilidad del dinero, que es la clave para entender el préstamo, la usura, el interés, etcétera, ¿no? Y todo el mundo moderno, ¿no? Es decir, hay un desplazamiento desde la fertilidad de la tierra y de la fertilidad, digamos, las actividades productivas que producen, ¿no?, hacia otro tipo de actividades donde en lugar de la fertilidad de la tierra tenemos la fertilidad del dinero, ¿no? Y todo eso es legitimado de alguna manera porque el pueblo huido como símbolo ha sido expulsado, ¿no?, violentamente de su tierra originaria, ¿no? Como símbolo, ¿no? Otra cosa es que la realidad se adapte, se acerque más o menos a ese símbolo, pero lo importante es que aquí predomina el símbolo. Y como todo esto está inscrito en una mecánica hierogámico-sacrificial, las élites que lo están utilizando están colocando en escena a esos pueblos como víctimas, pero también en alguna medida como verdugos, en la medida en que son utilizados como desestabilizadores de las prácticas, las religiones, las morales, las economías de los pueblos autóctonos, ¿no? ¿Se entiende la lógica, no? Es muy sencillo, ¿no? En el fondo que uno lo piensa de esta manera, ¿no? Pero es que es exactamente la misma lógica, y eso lo estamos viendo hoy de manera mucho más evidente con el andrógino. Es exactamente la misma lógica, ¿no? Es decir, el andrógino como símbolo, ¿no?, como símbolo y como síntesis de una mecánica androginizadora, que en definitiva es lo que vincula a todos los movimientos del género, incluso a la violencia entre hombres y mujeres y intrafamiliar con niños, que por eso se le llama violencia de género, ¿no? Lo han hecho muy sutilmente, ¿no? Le han ido cambiando el nombre para que desde violencia machista, violencia doméstica, violencia de género, y sabemos que en el fondo siempre están hablando del andrógino simbólicamente, ¿no? Pero es que hoy está pasando lo mismo con muchos pueblos migrantes que no pertenecen a ese pueblo protagonista de los pueblos huidos, pero para los que se está utilizando el mismo arquetipo simbólico. ¿Se entiende por qué es tan importante no hablar específicamente de unos o de otros y tratar de pensar en estos términos un poco abstractos, pero que en realidad son mucho más útiles y más comprensivos, porque nos permiten comprender cómo funciona todo esto, ¿no? Digamos que hay un cierto nivel de abstracción, ¿no? Algunos dirán, bueno, es que las teorías no nos sirven para nada, ¿no? Las teorías las hacen académicos. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque las buenas teorías son aquellas que nos permiten comprender y simplificar la realidad, es decir, comprender en toda comprensión es en parte alguna simplificación, ¿no? Pero en el sentido de llegar al centro de la cuestión, ¿no?
Entonces, en un grado de generalidad que nos permita más o menos agarrar la cuestión, porque si no estamos siempre perdidos en un océano y en un laberinto de hechos, donde sí, tenemos muchos hechos, pero no tenemos ninguna interpretación de los hechos, y por lo tanto no nos sirven para nada. Hacen falta teorías, y esta teoría que yo propongo y que yo estoy desarrollando pone, por lo tanto, al pueblo huido como símbolo, como arquetipo, y al andrógino como símbolo y como arquetipo, como los protagonistas fundamentales de las transformaciones sociales de los últimos milenios, ¿no? Donde de alguna manera el papel del pueblo huido ha sido fundamental, digamos que en los 2 últimos milenios, para resumirlo mucho. El papel del andrógino lo va a desempeñar a partir de ahora y a partir y durante menos, porque sabemos que estas cosas se aceleran, ¿no? Y antes habría que hablar de otro arquetipo matriarcal del que hoy no me quiero extender, pero de alguna manera habría una identificación entre el pueblo huido y el andrógino a 2 niveles, pero a otro nivel el pueblo huido tiene una identificación más bien con el patriarcado, ¿no? La importancia de los dioses masculinos y de la figura del patriarca, ¿no? Pero en el fondo, por debajo de todo eso está operando, porque esas 3 eras, estas 3 épocas no se suceden, digamos, linealmente, sino que se van superponiendo y van obteniendo predominancia las unas sobre las otras a medida que, digamos, porque todo esto son ciclos de ciclos, a medida que unas más o menos han hecho ya su labor, ¿no? Y entonces acaban operando en paralelo las 3 capas, ¿no? Que vendrían a ser androginarcado, matriarcado, patriarcado, ¿no? Y donde finalmente un poco la idea es ir poco a poco dando fin al paradigma del pueblo huido, ¿no? De ahí la importancia de ese lugar sagrado que está al fondo del Mediterráneo, ¿no? En el encuentro entre la tierra y el agua, ¿no? Al fondo del Mediterráneo, que podemos entender como el fondo del ano mediterráneo, del ano sodomizador mediterráneo, porque en el fondo hay una analogía muy profunda entre el pueblo huido y el andrógino, y el andrógino se produce mediante abuso infantil y sodomía traumática, y por lo tanto la circuncisión tiene que ver con todo esto, y el proyecto final, encubierto por supuesto, porque estas cosas no se declaran, es transformarnos a todos en un pueblo huido y en individuos andróginos. Esa es la clave para entender todo el proyecto moderno de las religiones monoteístas y su derivación, su continuidad total en la ciencia moderna y el Estado burgués capitalista controlado desde las mismas élites de occidentales de los últimos 2 milenios, donde hay una, digamos, descomposición, disolución, ¿no?, de los pueblos autóctonos, de los pueblos naturales y de la importancia que tiene la fertilidad de la tierra, las economías productivas de esos pueblos autóctonos naturales, y poco a poco ir, digamos, subvirtiendo, ¿no?, desmontando, desintegrando, disolviendo, por utilizar el término alquímico, porque esto opera al mismo tiempo como solve y coagula, ¿no?, disolviendo y recoagulando esas sociedades en una sociedad donde lo que predomina es una fertilidad sustitutoria, que es la fertilidad del dinero, la fertilidad de la deuda, y en general todo esto, pero en general una artificialización de la vida, ¿no?, donde predomina el artificio frente a la naturaleza, y por supuesto la misma lógica con el andrógino, ¿no?, donde hay que desfertilizar a esa sociedad, desmontar las instituciones heteroarcales. Yo no lo estoy defendiendo, ojo, estoy diciendo lo que ellos piensan, ¿no?, y me estoy intentando colocar en una especie como de plano por encima de más allá del bien y del mal, que es necesario para una cierta, digamos, frialdad, en el mejor sentido de la palabra, intelectual, aunque en la misma medida en que lo expongo, lo denuncio, ¿no? Y por lo tanto la lógica del andrógino y de la androgenización es la misma, es la de subvertir, desintegrar, disolver progresivamente
las sociedades heteroarcales y una institución central, que es la de la familia tradicional, en la versión que sea, en las versiones poligámicas o de poliandría, no recuerdo el término, pero de poligamia en el sentido tanto de varias mujeres como varios hombres, no estoy entrando a juzgarlo, pero todavía esos modelos familiares están centrados en la cuestión de la fertilidad humana, hasta la familia extendida de los últimos siglos, la familia nuclear burguesa de los últimos décadas, y vemos cómo hay una desintegración de esa familia, pero como vemos es la misma lógica, porque en el fondo el papel que están desempeñando los andróginos como símbolo y todos aquellos que encarnan sin saberlo la mecánica del andrógino, es decir, los seguidores del género, es el mismo papel que están haciendo los pueblos huidos, es decir, los pueblos que encarnan el arquetipo del pueblo huido. Es el mismo papel a dos escalas, ¿no? Disolución progresiva a lo largo de los siglos de las instituciones sociales, ¿no? Del pueblo, de la nación, del Estado, estamos viendo hoy, ¿no? Hacia la construcción de una sociedad global, de un Estado global, donde ya no hay naciones, donde ya no hay razas, donde ya no hay, ¿no? Y la misma cosa a nivel de familia, ¿no? Una sociedad donde ya no hay familias, donde las familias ya no son fértiles y donde los hijos son paridos, entre comillas, por el vientre artificial, ¿no? Por lo tanto, esta analogía entre el pueblo huido y el andrógino, esta analogía, pero que ya digo, no es que sea una analogía puramente ontológica o intelectual, sino que son dos niveles de una misma mecánica real que se está dando, pero que es simbólica, que opera a través del símbolo, ¿no? Estos dos niveles, ¿no? El pueblo huido y el individuo andrógino serían, desde mi punto de vista, las claves, ¿no? Y en eso sigo trabajando para darle un formato de libro, en eso sigo trabajando para comprender estos dos fenómenos tan complejos de ese pueblo tan polémico, tan ambiguo, del que tanto se habla, y para comprender el fenómeno también del que tanto se habla hoy, que es en general el fenómeno del género, ¿no? Y cómo el género está transformando, ¿no?, nuestras sociedades y nuestras familias y nuestras formas de relación, siempre con una lógica de huida hacia adelante. Siempre hay una huida hacia adelante, donde por eso es tan importante el paradigma del pueblo expulsado de su tierra y el andrógino expulsado de su cuerpo, expulsado de su sexualidad violentamente, ¿no? Sea más o menos real, porque siempre estamos operando en un marco simbólico, ¿no? Porque en el fondo estamos operando en el marco de una programación mental mediante trauma, donde son fundamentales estas ideas de un abuso, una violencia que se ejerce de manera más o menos explícita y en todo caso se estiliza de cara a la galería. Es decir, hay un escenario y son fundamentales esos juegos donde hay determinadas cosas que están pero no se muestran porque suceden en el escenario y otras que se escenifican, ¿no? La misma lógica para el pueblo huido y para el andrógino, ¿no? El pueblo huido sabemos que se caracteriza siempre por esas lógicas en las que en cierta manera han sido víctimas de expulsión, de marginación, de persecución, de exterminio, pero también sabemos que la realidad de todo eso, aunque existe una realidad, también es escenificada y por lo tanto estilizada por las élites del poder real en la sombra, que en términos generales no son pueblos huidos, ¿no? Aunque pueda haber fenómenos de mezcla, ¿no?, entre lo uno y lo otro, pero en realidad están utilizando a los pueblos huidos en el escenario sacrificial, que también es un escenario sacrificial, ¿no? Y todo esto es clave para comprender entonces esta idea de que hay un símbolo y de que hay una realidad, de que hay un símbolo que se coloca en el escenario y que hay un escenario donde se le da forma y donde se somete a todas estas mecánicas de programación mental mediante trauma a esos pueblos huidos como programados
medios, digamos, medios altos, medios duros, frente a unas sociedades que en general hay que entender como programados blandos, ¿no? Pero es que es exactamente la misma lógica con el andrógino. Todo lo que estamos viendo hoy con el andrógino, toda esa escenificación de la violencia, del abuso, ¿no? Y vemos también cómo hay una idea de sacrificio, sobre todo para el pueblo huido, y erogamia, sobre todo para el individuo andrógino, ¿no? Sangre y sexo, aunque en última instancia, como he mostrado en sacrificios y erogamias, los dos fenómenos son también como dos caras de la misma moneda, ¿no? No hay sacrificio sin yerogamia, no hay yerogamia sin sacrificio, ¿no? Porque no hay muerte sin nacimiento, no hay vida sin muerte, ¿no? Entonces, finalmente el proyecto es ir utilizando cada vez más estos símbolos para el conjunto de las sociedades. Por eso cada vez tenemos que entender más que el gran proyecto global al que estamos sometidos los humanos es la transformación de todas las sociedades, de todos los pueblos, es decir, de cada uno de los pueblos naturales autóctonos, con todas las reservas que he señalado, transformar a cada uno de esos pueblos autóctonos en un pueblo huido global. Por eso es tan importante el símbolo del pueblo huido, el símbolo del pueblo huido, insisto, porque se trata de transformar de acuerdo a ese símbolo, en dar forma, en moldear, ¿no? El símbolo como molde que da forma a la realidad, en darnos forma a cada una de las sociedades autóctonas naturales que todavía quedan, porque es un proceso progresivo y vamos siendo transformados, ¿no? Y digamos disueltos y coagulados, disueltos, dissolve coagula, disueltos, recoagulados, ¿no? Entonces, el proyecto es ese, transformarnos a todos en un pueblo huido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que sigamos hablando del pueblo innombrable que es una víctima de todo esto, si verdaderamente al final de lo que se trata es de que todos acabemos convirtiéndonos en un pueblo huido, ¿no? Y ya decimos que el ejemplo más evidente de eso son los migrantes de hoy. Lo que estamos viendo hoy de la migración no es más que la aplicación a pobres víctimas de guerras, de hambrunas, en muchos casos creadas mediante geoingeniería, mediante terrorismo del propio sistema, creado por el propio sistema, etcétera, donde se les obliga a salir de sus tierras, ¿no? Por lo tanto ya estamos en la lógica del huido. Son gente que no tienen una tierra que les sustente, ¿no? Y por lo tanto son pueblos huidos, ¿no? No son el pueblo más protagonista de esta mecánica del pueblo huido, pero no importa, porque acaban encarnando esa mecánica, y eso es lo central aquí, ¿se entiende la lógica? Es decir, es muy importante, por lo tanto, digamos, enfoque metodológico que yo propongo, que es hablar verdaderamente del símbolo y no de la realidad que se ve obligada a encajar en la mecánica simbólica, ¿no? Y exactamente lo mismo con el andrógeno. No tiene más sentido hablar de manera independiente de unas cosas o de otras. Todo el discurso sobre el género está polarizado tremendamente entre mujeres y hombres, y lo está haciendo precisamente el sistema intencionadamente, ¿no? Que hablemos de mujeres o hablemos de hombres, ¿no? Para que nos posicionemos. Es que hay que comprender que todo esto pasa por el papel central de la androgenización de ambos, de la desfertilización de ambos, mediante la guerra, ¿no? A la que son sometidos con unos personajes que son muy minoritarios, pero son algo así como catalizadores de toda esta lógica, pero que son víctimas, antes que nada, de toda esta programación mental, y en muchos casos del propio abuso y de la propia exclusión y de la propia violencia en los escenarios, ¿no? Lo cual luego se estiliza en el escenario, pero exactamente igual que con el mismo pueblo judío, ¿no? Por lo tanto, no se puede negar de raíz todo lo que ha ocurrido, porque ha ocurrido mucho y han sido sobre todo víctimas. Pero también es cierto que toda esa violencia, que en definitiva se resume en expulsión de la tierra y expulsión del cuerpo, expulsión de la sexualidad, luego se estiliza en el escenario, ¿no? Porque, como vengo diciendo, es una mecánica hierogámico-sacrificial simbólica, ¿no? Antes que nada, ¿no? Entonces, el proyecto global, el nuevo orden mundial, consiste en transformar a todos los pueblos autóctonos, a todos los naciones, estados, etcétera, autóctonos, naturales, ¿no? En un único pueblo global que se caracteriza por la no pertenencia a una tierra y el no poder sustentarse en una tierra fértil. Por lo tanto, es un pueblo huido. ¿Se entiende por qué es tan importante? ¿Por qué ese pueblo innombrable
ambiguo, polémico, ha desempeñado un papel tan importante, ¿no? Y lo va a seguir desempeñando todavía algún tiempo, ¿no? Por eso está tan protegido por el poder, no porque ellos sean el poder, sino porque está protegido por el poder, porque gracias a ellos protege todo lo que ellos encarnan. ¿Se entiende? Y es una especie como de clave de bóveda en toda esta lógica de toroides dentro de toroides, donde de alguna manera comprender el centro del kit de la cuestión, la clave de la bóveda, la clave es la clave de la bóveda, lo que sostiene toda la bóveda, lo que sostiene toda la bóveda toroidal del sistema, el vórtice que sostiene todo el toroide y que ejerce toda la presión y toda la fuerza sobre el toroide, ¿no? Por eso está tan protegido y paralelamente se protege al pueblo huido y se protege al andrógino, ¿no? Estamos viendo exactamente lo mismo, hay una analogía total, ¿no? Por lo tanto, transformación de los pueblos autóctonos en pueblo huido global y transformación del hombre y de la mujer y de las familias tradicionales en la versión que sea. No estoy aquí para juzgar si es mejor la monogamia, la poligamia, que cada uno haga lo que quiera, no me meto en lo que, ¿vale? Pero sí hay un factor común que es la fertilidad de esa sociedad heteroarcal, de esa familia tradicional, ¿no? Que también evoluciona, ¿no? La fertilidad, ¿no? Pues la transformación de esas sociedades heteroarcales familiares fértiles en sociedades de andróginos donde dejan de predominar esa polaridad masculina-femenina y fértil y se convierte en una sociedad de individuos andróginos infértiles, ¿no? Fruto paridos por el vientre artificial, ¿no? Por lo tanto, esas son de las dos claves, ¿no? Por eso el pueblo huido ha sido un fenómeno vinculado, fuertemente vinculado al poder, pero ojo, en un escalón intermedio. Y lo mismo ocurre con el andrógino, un fenómeno fuertemente vinculado al poder, pero también en un nivel intermedio. Se entiende como mecánica intermedia de, digamos, articulación de las distintas capas, de los distintos niveles del sistema, incluso de los distintos linajes que conforman las élites a un cierto nivel, ¿no? Ya hemos hablado también de todo eso, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente eso es todo lo que podemos decir por el momento, ¿no? Yo creo que, en fin, abro, ya digo, estoy trabajando sobre estas nociones y las comparto y las abro al comentario y las someto a la crítica y al comentario del público, para el que quiera pues aportar ideas, autores, referencias, comentarios, etcétera, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.